Hay un lugar en el mundo donde, si caminas 15 minutos en línea recta, cambias de continente sin subirte a un barco ni a un avión, y sin embargo, sigues viendo la misma bandera ondeando sobre tu cabeza. Ese lugar existe. Y pertenece a España. Se llama Ceuta. Y a pocos kilómetros de distancia, existe su hermana, Melilla. Dos ciudades europeas, con euros, con farolas españolas, con oficinas de correos españolas, plantadas en pleno continente africano. ¿Cómo llegó España hasta ahí? Porque sigue ahí, 500 años después y sobre todo, porque casi nadie fuera de España conoce esta historia. Hoy vamos a recorrer ese misterio geográfico juntos, paso a paso, desde sus raíces históricas hasta su realidad actual. Este no es un caso aislado en la historia del mundo. Existen fronteras extrañas en casi todos los continentes, restos de imperios que ya no existen, líneas dibujadas por tratados que casi nadie recuerda. Pero pocas de esas anomalías siguen tan vivas, tan habitadas y tan cargadas de historia como Ceuta y Melilla. Entender por qué existen es entender, en parte, cómo se formaron las fronteras que hoy damos por sentadas en todo el planeta. Al final de este video vas a saber exactamente cómo y cuándo España llegó a estas costas africanas. Vas a entender por qué estas ciudades sobrevivieron a la caída de imperios, a guerras y a tratados internacionales durante más de 500 años. Y vas a tener una imagen mucho más clara de por qué, hoy en día, siguen siendo un punto tan singular en el mapa de Europa. Para entender Ceuta y Melilla, primero hay que mirar el mapa con otros ojos. El estrecho de Gibraltar, en su punto más angosto, mide apenas 14 kilómetros. 14 kilómetros separan Europa de África en ese punto exacto. Durante siglos, antes de que existiera España como la conocemos hoy, ese estrecho fue una autopista de civilizaciones. Fenicios, romanos, vándalos y bizantinos pasaron por esas costas, dejando huellas que todavía se pueden encontrar en las ruinas de la región. Ceuta, en particular, ocupaba un lugar estratégico perfecto. Quien controlaba esa orilla, controlaba el paso entre dos continentes. Pero el gran cambio llegó con la expansión del Islam en el siglo VIII. Desde el norte de África, ejércitos musulmanes cruzaron ese mismo estrecho y conquistaron gran parte de la península ibérica. Ceuta se convirtió entonces en una pieza clave del mundo islámico, un puerto próspero, conectado con Al-Ándalus por mar. Y aquí es donde empieza a formarse la base de todo lo que vendría después, mucho antes de que España pusiera un pie en Ceuta, fue Portugal quien dio el primer golpe. En el año 1415, una flota portuguesa conquistó la ciudad. Fue una de las primeras grandes expansiones europeas fuera del propio continente, incluso antes de que Colón soñara con cruzar el Atlántico. Portugal mantuvo Ceuta durante más de 200 años, integrándola como parte de su imperio en expansión. Melilla siguió un camino distinto, pero paralelo. Fue conquistada por Castilla en 1497, apenas 5 años después de la toma de Granada, en un contexto de expansión hacia el norte de África que buscaba asegurar el control del Mediterráneo occidental. Es decir, estas dos ciudades no nacieron el mismo día, ni bajo la misma corona. Nacieron por caminos distintos, que con el tiempo confluirían en uno solo. Pero eso no es todo. El giro decisivo estaba por llegar. En 1580, algo inesperado ocurrió. Las coronas de España y Portugal se unieron bajo un mismo rey, Felipe II. Durante 60 años, España y Portugal formaron una sola monarquía. Y Ceuta, que era portuguesa, quedó dentro de ese territorio compartido. En 1640, Portugal recuperó su independencia. Casi todas sus colonias volvieron a manos portuguesas. Pero Ceuta hizo algo distinto. Sus habitantes decidieron permanecer leales a la corona española, en lugar de regresar a Portugal. Ese momento,
Ese acto de decisión local, es la razón exacta por la que Ceuta sigue siendo española hoy en día. No fue una conquista posterior. Fue una elección que quedó sellada en el Tratado de Lisboa de 1668, cuando Portugal reconoció oficialmente la soberanía española sobre la ciudad. Melilla, por su parte, nunca cambió de manos desde 1497. Ha permanecido bajo control español de forma ininterrumpida durante más de 500 años. Y aquí, muchos creen que la historia termina, pero apenas comienza. Piensa en todo lo que ha cambiado en el mundo desde 1497 hasta hoy. Imperios enteros se formaron y desaparecieron. El Imperio Español perdió casi todas sus colonias en América durante el siglo XIX. Marruecos se convirtió en un protectorado, y después en un país independiente, en 1956. Y sin embargo, en medio de todos esos cambios, Ceuta y Melilla permanecieron. Esa es quizás la parte más sorprendente de esta historia. No estamos hablando de una colonia reciente. Estamos hablando de ciudades que ya existían bajo soberanía española antes de que Estados Unidos se independizara, antes de la Revolución Francesa, antes de que la mayoría de los países modernos de África y América Latina existieran como los conocemos hoy, y aquí está el dato que cambia la forma en que muchos ven este tema. Ceuta y Melilla no son, legalmente, colonias. Desde 1995, ambas son ciudades autónomas dentro del Estado español, con estatutos propios, muy similares en estructura legal a comunidades como Madrid o Cataluña. Sus habitantes son ciudadanos españoles y europeos de pleno derecho. Votan en las elecciones españolas. Usan el euro. Están dentro de la Unión Europea. Al mismo tiempo, Marruecos reclama ambas ciudades como parte de su territorio histórico, argumentando que fueron incorporadas antes de que existiera el Marruecos moderno como Estado independiente. Dos visiones históricas legítimas, construidas sobre líneas de tiempo distintas, que hasta hoy no han encontrado un punto de encuentro definitivo. Esa es la verdadera anomalía geográfica, dos países mirando el mismo mapa, pero leyendo la historia con reglas diferentes. Casos como este no son únicos en el mundo. Piensa en Gibraltar, en Hong Kong antes de 1997, o en tantos otros territorios cuya soberanía sigue debatiéndose. Cada frontera que ves en un mapa actual esconde una historia parecida, decisiones tomadas hace siglos, que siguen moldeando la vida de millones de personas hoy. La próxima vez que veas un mapa del mundo, tómate un momento para preguntarte, ¿qué historia se esconde detrás de esa línea? Casi siempre, la respuesta es más fascinante de lo que parece a simple vista. Empezamos este video con una pregunta simple, ¿por qué España tiene una ciudad en África? Y ahora sabemos que la respuesta no es simple en absoluto. Es una historia de imperios que cruzaron el mar, de una unión de coronas que cambió el destino de una ciudad entera, y de una lealtad que se mantuvo firme durante siglos. Ceuta y Melilla son, hoy, mucho más que dos puntos en el mapa. Son testigos vivos de cómo se construyó el mundo tal como lo conocemos. Y esa, quizás, es la lección más grande de todas, las fronteras que hoy parecen fijas, alguna vez fueron decisiones humanas, tomadas en momentos de incertidumbre. Si esta historia te sorprendió tanto como a mí cuando la investigué, suscríbete al canal ahora mismo. Cada semana desenterramos otra frontera olvidada, otra anomalía geográfica, otro rincón del mundo donde la historia dejó una huella que sigue viva hoy. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿conocías esta historia de Ceuta y Melilla? ¿O es la primera vez que la escuchas? Me encantaría leer tu opinión. Nos vemos en el próximo video.